Correcto, miembros del jurado, muy buenos días. Mi nombre es Ronald Blas Yupanqui, bachiller de la Facultad de Ingeniería de Minas de la UNSP. El día de hoy, 7 de octubre del presente año, voy a exponer y sustentar la tesis para optar en la escuela de posgrado, optar el título de maestro en gestión minera. El título de la tesis de la investigación es Influencia del liderazgo en la productividad y satisfacción laboral de los colaboradores en Sociedad Minera El Brocal S.A. La introducción. La investigación trata de hallar la auténtica y verídica relación indicativa del liderazgo en la satisfacción laboral y la productividad del talento humano en las labores mineras peruanas. El liderazgo cuando está excelentemente implementado, ha de tener una positiva influencia en la satisfacción laboral, así como también en la mejora de la productividad de todos los colaboradores de cualquier organización empresarial, como es el caso de Unidad Minera Colquijirca de Sociedad Minera El Brocal S.A., las cuales han de repercutir en un importante beneficio social, cultural y económico. La investigación está disgregada en 4 capítulos. Capítulo 1, planteamiento del problema. En esta lámina, con estas ilustraciones, quiero sintetizar el planteamiento del problema. La gestión, una excelente gestión del talento humano, dirigida por el líder a través de su correcto liderazgo, va a crear en los colaboradores una excelente satisfacción laboral y una alza en la productividad, que es lo que toda empresa busca, ¿no? Esto a través del liderazgo. En la fundamentación del problema, también quiero sintetizar con esta lámina, con estas ilustraciones. Toda organización, toda empresa, independientemente de la actividad económica, en este caso una empresa minera, tiene la necesidad de contar con líderes que puedan generar un ambiente laboral en sus colaboradores que esté satisfechos. Ahí ingresa la satisfacción laboral y donde la productividad sea óptima. Entonces, para sintetizar la idea, ¿no? En la fundamentación del problema, toda organización tiene la necesidad de contar con líderes, y estos líderes tienen que crear un ambiente de satisfacción laboral y una alza de productividad en sus colaboradores. La formulación del problema. Tenemos un problema general y 2 problemas específicos. El problema general es: ¿cuál es la influencia del liderazgo en la productividad y satisfacción laboral de los colaboradores en Sociedad Minera El Brocal 2020? En los problemas específicos disgregados de este problema general, ¿cuál es la influencia de la libertad en el ambiente laboral, el cumplimiento de las metas y el aprovechamiento de los recursos que promueve el liderazgo en la satisfacción laboral de los colaboradores? El segundo problema específico: ¿cuál es la influencia de la libertad en el ámbito laboral, el cumplimiento de las metas y el aprovechamiento de los recursos que promueve el liderazgo en la productividad de sus colaboradores, ¿no? Entonces tenemos ahí las palabras claves en estos problemas específicos: la satisfacción laboral y la productividad. Los objetivos: tenemos un objetivo general: determinar la influencia del liderazgo en la productividad y satisfacción laboral de los colaboradores en Sociedad Minera El Brocal S.A. Objetivos específicos: determinar la influencia de la libertad, el ambiente laboral, el cumplimiento de las metas y el aprovechamiento de los recursos que promueven el liderazgo en la satisfacción laboral de los colaboradores. Y determinar la influencia de la libertad en el ambiente laboral, el cumplimiento de las metas y el aprovechamiento de los recursos que promueven el liderazgo y en la productividad de los colaboradores. La justificación. También quiero presentar estas ilustraciones en estas láminas. Toda investigación, en esta investigación, información relevante en el área empresarial, ¿no? A nivel empresarial, identificar áreas donde reforzar capacidades y aptitudes de los líderes a formar, ¿no? De los líderes con que tiene que contar la empresa. Entonces, en esta investigación, la información relevante está a nivel empresarial: identificar el área donde reforzar capacidades y aptitudes que para proporcionar a estos líderes, ¿no? Que va a contar a nivel empresarial. A nivel universitario, establecer criterios, plan
y programa académico orientados para la formación de futuros líderes, ¿no? Entonces, también es relevante a nivel universitario para establecer los criterios en un plan y en un programa académico orientados para la formación de líderes. Capítulo 2, marco teórico. El 2005, Muñoz de Bustillo y Fernández Macías refieren la relación entre el nivel de satisfacción y las características del trabajo. El 2013, Contreras Torres, Espinal G., entre otros, Burnot y liderazgo y satisfacción laboral. El 2015, Gustavo Méndez y Gonzalo Sánchez investigan la satisfacción laboral y el desempeño en el trabajo. El 2018, Puyol Cols y Divos trabajan sobre las determinantes de la satisfacción laboral, y este mismo año, el 2018, Vargas Vega y Bisuet Valderas, entre otros, sobre la influencia de la satisfacción laboral en la productividad. Son los antecedentes. La base teórica, el liderazgo, según Andrew Burring del 2012, capacidad de inspirar confianza y apoyo entre las personas para lograr metas organizacionales, es la función de coordinar la labor de colaboradores o integrantes de un equipo para los objetivos establecidos sean alcanzados, y que la función de un líder es la de orientar los esfuerzos del grupo para alcanzar tales resultados, ¿no? Un fin común. Los estilos del liderazgo, Stoner y Friedman hablan sobre los estilos del liderazgo, el autoritario, liberal, democrático, situacional, entre otros. Quiero detenerme un momento acá para indicar que el liderazgo, independientemente al estilo que se maneje, siempre ocasiona y genera cambios en sus subordinados o en los colaboradores. Obviamente cambios positivos. Base teórica, satisfacción laboral. Coles y Davos, el 2018, expresa el nivel sobre el agrado de su trabajo de las personas, a la misma vez que involucra procesos emocionales y cognitivos. Es la actitud general que adopta la persona ante su trabajo. La productividad, McGeer, el 2018, indica que es la cantidad de trabajo que se desarrolla en el campo para una cantidad específica de esfuerzo laboral. Es la medida de cómo recursos específicos son administrados para cumplir a tiempo objetivos establecidos en términos de calidad y cantidad, y por ello, la forma inteligente de utilizar los recursos. Hipótesis. Tenemos una hipótesis general y tenemos después dos hipótesis secundarios, podríamos decir, específicos. Los específicos, el liderazgo promueve la libertad, el ambiente laboral, el cumplimiento de las metas, el aprovechamiento de los recursos e influye positivamente en la productividad de los colaboradores. La siguiente hipótesis específica, el liderazgo promueve la libertad, el ambiente laboral, el cumplimiento de las metas y el aprovechamiento de los recursos e influye positivamente en la satisfacción laboral de los colaboradores. La hipótesis general, el liderazgo influye positivamente en la productividad y la satisfacción laboral de los colaboradores en Sociedad Minera El Brocal S.A. Operacionalización de las variables, ¿no? Tenemos una variable independiente, que es el liderazgo, y dos variables dependientes, que es la satisfacción laboral y la productividad. En la variable de liderazgo, las dimensiones del líder tienen los indicadores de responsabilidad, habilidad, aptitud, actitud, conocimiento, dirección. El líder tiene que ser ético. En las variables dependientes, satisfacción laboral, las dimensiones del sentimiento con los indicadores de percibir, pensar, actuar, y en interacción interpersonal, intergrupal, interempresarial. En la variable dependiente productividad tenemos dimensiones de eficacia en los indicadores de calidad, cantidad, precio, flexibilidad, y en eficiencia, en la dimensión de eficiencia, los indicadores de calidad, cantidad, costo, beneficio. Capítulo 3, la metodología de la investigación, por su tipo de estudio aplicado, por su nivel de estudio descriptivo y por el diseño de estudio correlacional. Tenemos una población para esta investigación de 637 colaboradores y una muestra
una muestra de 72 colaboradores, siendo 58 trabajadores y 14 supervisores. Métodos, técnicas de instrumento. El método es la encuesta, la técnica es el cuestionario, el instrumento es el formulario. Técnica de procesamiento de datos, estadística descriptiva e inferencial. El capítulo 4, pasamos a los resultados. En la figura 42, la satisfacción con la libertad de trabajo. A la pregunta, ¿me siento satisfecho con la libertad que tengo para realizar mis trabajos? Esta pregunta dirigida a los trabajadores responden que siempre, un 82.76%, y casi siempre 17.24%. A la pregunta, los supervisores, mis colaboradores, ¿están satisfechos por la libertad que tienen para trabajar? Un 100% responde que siempre. Esto comprueba que Muñoz y Bustillo, Llorente y Fernández Macías en 2005, al investigar la relación entre el nivel de satisfacción subjetiva de los trabajadores y las características de trabajo realizado por estos, donde concluye que la satisfacción es plena porque la empresa le proporciona todas las herramientas necesarias. En la figura 54, satisfacción por cumplir con las metas en las labores realizadas. A la pregunta a los trabajadores, ¿me hace sentir satisfecho el cumplir con las metas de la labor que desempeño? Responde que siempre el 48.27% y casi siempre el 51.73%. Y a la pregunta a los supervisores, ¿mis colaboradores ayudan a lograr metas por satisfacción a mi liderazgo? Responden que siempre 36.27% y casi siempre 63.79%. Esto concluye con lo estudiado por Gustavo Méndez y Gonzalo Sánchez el 2015, al investigar la relación entre la satisfacción laboral y el desempeño de los trabajadores, donde se demuestra que las escalas de satisfacción laboral es adecuada. La figura 56, aprovechar al máximo los recursos, ayuda a los colaboradores a sentirse satisfechos en el trabajo. A la pregunta a los trabajadores, aprovechar al máximo los recursos me ayuda a sentirme satisfecho en el trabajo. Responde que siempre un 51.72% y casi siempre un 48.28%. La pregunta a los supervisores, ¿el ambiente de trabajo proporciona con mi liderazgo ayuda a que mis colaboradores sean productivos? Responde que siempre en un 31.03% y responde que casi siempre en un 68.97%. Con esto reafirmo el estudio hecho por Vargas Vega, Bisuet, entre otros, en 2018, al investigar la influencia y el impacto que tiene la satisfacción laboral sobre los colaboradores en relación con la productividad, donde afirman que existe una relación significativa entre la satisfacción laboral y la productividad. En la figura 57, satisfacción con el ambiente de trabajo y cumplimiento de las metas, a la pregunta a los trabajadores, ¿satisfecho con el ambiente de trabajo creado por mi supervisor? Responden que siempre un 39.66% y casi siempre un 60.34%. A la pregunta a los supervisores, ¿mis colaboradores se sienten satisfechos al cumplir con las metas y la labor que desempeñan? Responden que siempre el 20.69% y casi siempre el 79.31%. Con esto reafirmo lo estudiado por Chan Vega, María y Gómez Fuentelbel, entre otros, el 2014, en la investigación Satisfacción laboral y estilos de liderazgo en instituciones públicas y privadas de la educación en chilenos, donde concluye que los estilos de liderazgo de instrucción, persuasión y participación potencian un aumento de su satisfacción laboral. Prueba de hipótesis, tabla 42, frecuencia de influencia de liderazgo versus productividad y satisfacción laboral. La influencia del liderazgo es positiva en un 77.59% sobre la productividad y la satisfacción laboral de los colaboradores. Reafirmo con esto que el estudio de Vargas Vega, Bisuet, entre otros, el 2018, al investigar la influencia y el impacto que tiene la satisfacción laboral sobre los colaboradores en relación con su productividad. En la tabla 42
frecuencias de liderazgo, promueve la libertad, el ambiente laboral, el cumplimiento de metas y el aprovechamiento de recursos versus la influencia de la satisfacción laboral de los colaboradores. El liderazgo promueve la libertad de trabajo, el excelente ambiente laboral, el cumplimiento de metas y el aprovechamiento de los recursos en un 82.76% sobre la satisfacción laboral de los colaboradores. En la tabla 46, frecuencia de liderazgo promueve la libertad, el ambiente laboral, el cumplimiento de las metas, el aprovechamiento de los recursos versus la influencia en la productividad de los colaboradores. Se demuestra que la influencia que generan los trabajadores en liderazgo es positivamente trascendente en la productividad y satisfacción laboral. Esto se reafirma con el estudio de Gustavo Méndez y Gonzalo Sánchez el 2015. Pasamos a las conclusiones. Conclusión 1. Acepto la hipótesis de investigación, manifiesto que el liderazgo influye en un 77.59% positivamente en la productividad y la satisfacción laboral de los colaboradores en Sociedad Minera El Brocal, S.A. Conclusión 2. Afirmo que el liderazgo promueve la libertad, el inmejorable ambiente laboral creado tanto por los supervisores y los colaboradores, el cumplimiento de las metas propuestas y planificadas por la alta gerencia, así como el aprovechamiento de los recursos, lo cual influye positivamente en 82.76% de la satisfacción laboral presente en los colaboradores de Sociedad Minera El Brocal, S.A. Conclusión 3. Finalmente concluimos que el liderazgo promueve la libertad del trabajo, el excelente ambiente laboral, el cumplimiento de las metas planeadas por la sociedad minera, así como el aprovechamiento de los recursos, influyendo en 82.76% positivamente en la satisfacción laboral de los colaboradores en Sociedad Minera El Brocal S.A. Las recomendaciones. Recomendación 1. Seguir dando el énfasis y la gran importancia al liderazgo de los supervisores y los colaboradores para que los óptimos y excelentes índices positivos obtenidos se sigan maximizándose, para así obtener mejores beneficios y utilidades económicas, las cuales han de repercutir en el talento humano y la sociedad minera. La recomendación 2. Continuar propiciando en los trabajadores la satisfacción del colaborador en Colquijirca y seguir propiciando la capacitación, especialización, también normalizar y reglamentar los estímulos, incentivos y premios, tanto pecuniarios, económicos y no económicos. La recomendación 3, no perder y por el contrario, seguir incrementando el liderazgo a todos los trabajadores, supervisores y colaboradores para que permanezca en la unidad minera la eficiente productividad. En estas dos fotografías, en la fotografía inferior, lado derecho, se puede ver las operaciones a tojo abierta de Brocal, ahora de Buenaventura, en Colquijirca, ¿no? Específicamente, en esta foto se ven los botaderos de la operación, más no los frentes de minado por fases, y en la foto superior, al lado izquierdo, podemos ver el reparto de guardia, donde se dan las indicaciones de la operación del día a día a toda la guardia de noche, ¿no? Entonces, eso es estas dos fotografías que se ha querido poner en esta última lámina y decir que un líder es aquel que conoce el camino, anda en el camino y muestra el camino. John Maxwell. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con las preguntas. En primer lugar, voy a invitar al doctor Juan Cairo Hurtado para que pueda hacer las preguntas correspondientes. Adelante, doctor. Bien, muchas gracias, señor presidente, señor sustentante. Quisiera que me indica en realidad cuál es la contribución de tu trabajo así con claridad, ¿no? ¿Cuál es la contribución de tu trabajo? Bueno, la contribución de mi trabajo a nivel empresarial se ha querido comprobar en Brocal que el liderazgo sí tiene repercusión en la productividad y en la satisfacción laboral. Nosotros al tener colaboradores en la parte operativa directamente, satisfechos laboralmente, que sienten un liderazgo efectivo, aumentan la productividad, ¿no? Aumentan la productividad. Se ha verificado esto, que en nuestras producciones con un buen liderazgo
ha aumentado la productividad y los trabajadores están satisfechos. A nivel universitario, académico, da indicios para que un plan de estudios sea orientado también para reforzar este tema de liderazgo en la malla curricular, se podría decir, ya que es importante para el manejo del personal. En una empresa minera tenemos 3 áreas grandes, ¿no? Que es la operación, la planta y la geología. Y nosotros, basados en nuestra experiencia y en esta investigación, se ha podido ver que en esta área grande, que es la operación, donde se maneja cantidad de personas, entre operadores y personal de piso, un buen liderazgo hace que los trabajadores estén satisfechos laboralmente y la productividad de ellos alcance niveles superiores. Esa sería mi respuesta. Bien. ¿No le parece que necesita mejorar más la operacionalización de variables? Porque con 2 problemas específicos requiere bastante de todo ello. Si usted hubiera puesto unos 3, 4 objetivos o planteamiento de problema específico, se hubiera precisado. Por ejemplo, la pregunta que viene acá: ¿cómo influye la identificación de los trabajadores, la identificación del personal con su empresa? Que eso sería interesante como un específico que no necesita mucha demostración. ¿Cómo influye esa identificación del trabajador con su empresa? Correcto. A lo que menciona, se pudo haber tenido la opción de tener más variables dependientes. Sin embargo, nos hemos centrado en esta variable dependiente, la satisfacción laboral, así como también la productividad, porque efectivamente en Sociedad Minera El Brocal, a manera de comentar y sustentar por qué hemos hecho esta investigación, tenemos un sindicato fuerte que se ha venido heredando, se podría decir, a través de los años. La primera empresa que labora en Brocal, cuando era la Sociedad Minera El Brocal, es Graña. Después viene Consorcio Pasco, viene Moore, viene Ayor y ahora está San Martín, ¿no? Entonces es un sindicato fuerte que muchas veces no se siente identificada con la empresa, ¿no? En este caso San Martín, esto se evidencia con la presencia de huelgas, manifestaciones, donde se pierde producción. Parando un día estamos hablando de 100.000 toneladas menos. Entonces, el supervisor tiene que tener la empatía y la suficiente llegada a los trabajadores, muchas veces para cortar estas huelgas y esta falta de producción, más no identificados por la empresa, pero sí identificados con su supervisor, que muchas veces se acerca y conversa con los operativos, con el personal, y se reinician las operaciones. Es por eso que hemos querido centrar en la satisfacción laboral orientadas a un liderazgo, y en la alza de la productividad también orientadas al liderazgo, más no a la empresa, pero sí a lo que es el líder en realidad, en este caso los supervisores que han sido encuestados, que son 14, ¿no? Esa sería mi respuesta. Claro, pero tú mismo me das la razón, porque en realidad, pues, el buen líder tiene que preocuparse por la identificación de su trabajador con la empresa. Mira, un ejemplo que te puedo poner muy simple es Caja Huancayo. La financiera Caja Huancayo da 16 sueldos a sus trabajadores. Y todos estos trabajadores de Caja Huancayo, ¿quién quiere renunciar? Ninguno. ¿Quiénes se dedican a su empresa? Muy bien, todo el mundo está bien identificado. Pero son 16 sueldos que ellos tienen, ¿ve? 12 por cada mes, uno, más uno por diciembre, un sueldo por 28 de julio, otro sueldo por Día del Trabajador, y finalmente por su productividad de todo el año, un sueldo más, son 16. Entonces, mira, son cosas que a veces es bueno manejar en esa magnitud, ¿no? Que debemos motivar y hacer que ellos se identifiquen. La empresa, cuando sus trabajadores son bien identificados con ellos, no tienen mucha preocupación, ¿no? De por sí se cumplen las metas, tienen buena producción, etcétera. La última pregunta que quiero indicarle es, el cumplimiento de tu producción diario también hace que uno está satisfecho con todo, ¿no?
está satisfecho con su trabajo, con su responsabilidad, con todo, pero el cumplimiento de su producción. ¿Cómo está el cumplimiento de la producción en ellos? ¿Se llegan las metas que se trazan o todavía hay siempre algunos obstáculos? A lo anterior, acepto la recomendación, ingeniero, muy bien. Y ya la pregunta actual es, definitivamente, en una operación a tajo abierto, nuestra gran limitante en cumplimiento de nuestra producción son la época de lluvias, ¿no? En eso trabajamos nosotros en la época seca con hidrogeología para el mantenimiento de cunetas, pozas de sedimentación, pozas de bombeo, etc. Entonces, en esta época donde no ha habido lluvias, hemos estado muy bien en la producción, hemos superado en lo planeado en un 105% el cumplimiento de la producción, pero ya desde este mes pasado, septiembre, donde la última quincena ya se han presentado lluvias y nevadas en la operación, sí, hemos ya empezado a disminuir la producción. En septiembre se ha cumplido en un 92% de la producción estimada por planeamiento, y directamente la responsabilidad se podría decir entre comillas, es la época de lluvias, ¿no? Donde los equipos de acarreo, que son los 20 volquetes de 24 cubos que tenemos, ya disminuyen la velocidad por seguridad, bueno, por los posibles derrapes, cuneteos, hasta volcaduras, que ha habido en el año del 2020, 5 volcaduras en este tajo de Colquijirca, ¿no? Entonces, en eso hay que tener bastante cuidado, se hace circuitos, rampas que se utilizan en un solo sentido, de bajada, podríamos decir, rampas que solamente suben para que los volquetes no se crucen, ¿no? Solo sea un circuito lineal en lo que es el acarreo. Básicamente, en esta época sí vamos a reconfigurar toda la producción, más no la producción de mineral, ¿no? La producción de mineral tiene que seguir el ritmo y el planeamiento anual para así no desabastecer a la planta. El de desmonte sí vamos a bajarlo por esta temporada de lluvias, pero ya se ha desbrozado lo suficiente aprovechando la época seca, se podría decir. Esa sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor. A continuación voy a invitar al doctor Gilmar León. Tiene la palabra. Doctor Gilmar, tiene la palabra. Miguel, a ver si le pasas la voz, voy a yo iniciar entonces. Ok, doctor. Señor sustentante, en primer lugar yo quisiera indicar o manifestar que cuando se hace una investigación, pues se determina el problema. ¿Y usted, por qué crees que ha sido el problema de liderazgo que usted ha manifestado en todo su trabajo? De repente pudo haber sido otro aspecto. ¿Por qué crees que eso es? ¿En mérito a qué? Porque más o menos yo no le he entendido muy bien en su planteamiento. Porque el planteamiento viene bastante ligado al problema que se debe plantear, ¿no es cierto? Pero a ver, explícame, bastante sintético, por favor. ¿A qué se debe que me he basado en el liderazgo y después a la productividad y a la satisfacción laboral? Porque están correlacionados, ¿no? De forma directa. Estas variables son correlacionados directa porque al aumentar uno, aumenta el otro. En toda operación minera, lo que buscamos nosotros es una mejor productividad. ¿Qué es la productividad? La productividad es la correcta utilización de los recursos que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que tenemos cerca? ¿Qué es lo que los colaboradores tienen cerca? Es su supervisor inmediato, ¿no? Entonces, nos hemos visto que los supervisores inmediatos, como conocemos en toda mina, los jefes de guardia, tienen que ser líderes. Tienen que ser psicólogos, tienen que tener un buen liderazgo para así a sus subordinados, podríamos decirlo así, a sus subordinados, a sus colaboradores en la operación,
ellos puedan generar en ellos un ambiente de satisfacción laboral y con eso elevar la productividad, que es lo que toda operación minera busca, ¿no? Elevar la productividad, con esto la producción, bajar el costo de mina y con esto tener más margen cada mes. Esa sería mi respuesta, doctor. Ya, esto te pregunto porque hablas de satisfacción laboral, de libertad en el ambiente de trabajo. Yo te pregunto y te digo lo siguiente. Va a haber satisfacción, puede haber libertad de trabajo, y no porque sea un buen líder, sino de repente porque establecen algunas normas. A eso era mi pregunta, pero vayamos a la siguiente. En tu exposición tú has visto que hay varios tipos de liderazgo. Por ejemplo, me recuerdo el liberal, el autoritario. ¿Sobre qué tipo de liderazgo estás hablando tú? En realidad, quiero mencionar que hay estilos de liderazgo, como menciona el autor. Ahora, todo liderazgo es positivo, ¿no? Y hay que saber nosotros qué tipo de liderazgo. No, por eso te corto. Yo quiero saber sobre qué tipo de liderazgo estás hablando. El democrático. Ya, entonces, eso te faltaría especificar, porque el autoritario no te va a dar mucha libertad. Yo creo su misma definición lo dice y todo lo demás. Sí, Claro, porque... Y además, yo te decía eso porque tendrías que especificar, porque tú lo relacionas liderazgo con libertad en el ambiente de trabajo. Pero si es un liderazgo autoritario, de repente no te va a dar mucha libertad. no. Y es lógico. Entonces yo creo que es necesario especificar eso. Ok. ¿Cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo correcto? ¿Subordinado o colaborador? Colaborador. Claro, cuando hablamos de liderazgo, esa palabra subordinado debe desaparecer ya, ¿no es cierto? Así es. Solamente son colaboradores. Ahora es necesario recordar, cuando se habla de liderazgo es el colaborador el que está siempre con nosotros, con el líder, con todo eso. Pero llega un momento en que el colaborador quiere ser más que el líder. Entonces ahí es donde aparece el liderazgo autoritario, ¿no es cierto? Entonces, pero son aspectos diferentes. Finalmente, ¿tu trabajo tú crees que sea aplicable a todas las empresas o solamente para la empresa en que estás trabajando? Es aplicable para todas las empresas y no solamente en la actividad económica que es la minería, ¿no? Sino se puede aplicar en todas las empresas, ya que el liderazgo, cuando uno tiene personal a cargo, tiene que mostrar un liderazgo dependiendo al tipo de equipo que tiene, ¿no? Si tenemos un equipo sin experiencia, un equipo joven, tiene que haber algo de un liderazgo autoritario, pues, ¿no? Donde uno tiene que indicar muchas veces unilateralmente las ideas y la forma de hacer el trabajo. Cuando uno tiene personal de experiencia, donde ya hay trabajo de minería y específicamente en operación a trabajo abierto, operadores de excavadora, volquetes, tractores, motoniveladoras que tienen experiencia y saben hacer su trabajo, podemos aplicar el liderazgo democrático o liberal, pero sobre todo el democrático y saber poner límites, ¿no? Porque al final el responsable es el supervisor. Se puede delegar autoridad, pero la responsabilidad no. Cuando pasa un accidente, un supervisor puede no tener la culpa, pero es responsable del accidente. Sería mi respuesta. Ya, gracias. Doctor Gilmar, ¿está ya en contacto o sigue con problemas? Sí, le escucho. Ya tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor sustentante, bueno, el trabajo de campo que realizaste de acuerdo al tema de tu tesis, ¿cómo fue? Descríbelo. Correcto. Primero, tenemos una población de 637 trabajadores en toda la operación en Brocal y se eligió una muestra de 72 personas
58 colaboradores y 14 supervisores, ya que el trabajo estaba visto que la influencia del liderazgo en la satisfacción laboral y la productividad. Entonces, con una encuesta se ha recogido el sentir de los colaboradores y también de los supervisores, ¿no? Y con esto se ha trabajado en el campo. Sería mi respuesta, doctor Ilmar. Muy bien. Y yo te estoy llamando desde, o sea, nos están comunicando desde la escuela de posgrado. Estoy conectado a la red de la universidad acá en la escuela de posgrado. Me parece que hay deficiencias, es propio de la red, digamos, ahí tengo dificultades yo. La segunda es, esta tesis basado más que nada en encuesta, ¿qué tan fiable es para usted? Dado que las respuestas son más del 50% subjetivas, ¿no? ¿Qué me dices al respecto? Correcto. Entonces, es fiable para... No, uno puede decir, ¿no? Que tan fiable, no es tan fiable porque son al final encuestas subjetivas de los colaboradores y de los supervisores. Sin embargo, le damos fiabilidad ya que las encuestas son anónimas, ¿no? Tanto para los supervisores como para los colaboradores. Entonces, ellos definitivamente se sienten libres de decir lo que realmente sienten, sin temor a represalias, por decirlo así, o sin temor a ser señalados después. Al ser anónimo nos da esa fiabilidad en el formulario que se ha presentado tanto a los colaboradores como a los supervisores. Sería mi respuesta. Finalmente, cuando nosotros estuvimos, algunos docentes, ¿no? En un encuentro allá en la ciudad de Lima, un egresado me comentaba sobre el currículo, ¿no? De estudios, plan de estudios. Y me decía ahí si la facultad había programado, ¿no? En su menú de cursos el tema de liderazgo. Entonces, para usted, ese tema de liderazgo, ¿cómo debe ser para afrontar con digamos, en el contexto de esta pandemia? Porque la situación es bien difícil, ¿no? Da mucho miedo, o sea, da miedo la muerte, eso no hay nada que negar, ¿no? Y por eso, obviamente, me confino acá en mi casa, todo eso, ¿no? Pero, ¿cómo, digamos, afrontar ese liderazgo en este momento en tu área de trabajo y cómo debe ser para la carrera de minas? Gracias. Correcto, doctor. Efectivamente, cuando yo en la experiencia que tengo en la operación minera, llegan egresados o compañeros, colegas jóvenes al trabajo, ¿no? Y muchas veces los hacemos intervenir en los repartos de guardia o en las charlas de 5 minutos de seguridad, en los comentarios de seguridad, para que se explayen frente a todo el personal, a todos los colaboradores de la operación, ¿no? A veces 50, a veces 100 personas, a veces para 20 colaboradores, y tienen en su mayoría, he visto, este problema escénico, ¿no? Para poder hablar, no articulan bien las palabras, se ponen nerviosos, olvidan lo que tenían que decir. Incluso cuando le damos hojas para las charlas de seguridad o comentario de 5 minutos, no leen correctamente. Entonces, sí es importante trabajar en esto y también en el liderazgo, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros en la facultad implementar? Cuando yo estudié doctores, había un curso de liderazgo, ¿no? Tal vez colocar más cursos en lo que es el liderazgo y sacar a los que van a egresar noveno, octavo, décimo semestre a campo, ¿no? Tenemos egresados de la facultad en diferentes operaciones mineras. Me he topado con muchos de ellos. Yo he trabajado en Alpamarca, en el Tajo Gavilán de Volcan, Alpamarca Volcan también, ahora en Brocal de Buenaventura, también he estado en la operación de San Genaro, Castrovirreina. Ahora estoy trabajando en lo que es cemento andino, en el Tajo Abierto que tienen de Caliza. Entonces, y siempre veo profesionales de la facultad. Y a través de los años van ascendiendo y debemos conversar con ellos. Y también me he enterado, doctor Ilmar, que ha habido una reunión con egresados, con docentes de la facultad, y estas reuniones son importantes sobre todo para generar visitas técnicas, para generar
visitas prácticas hacia estas empresas mineras y, y hacerles participar en lo que son los repartos de guardia, que se empiecen a desenvolver desde el pregrado, para que cuando ya alcancen una jefatura de guardia, por ejemplo, puedan ellos saber desenvolverse y perder ese pánico escénico que se tiene. Y también en la plana curricular, bueno, en lo que es los cursos que tenemos. Los cursos que tenemos sería bueno poner en énfasis lo que es el liderazgo y trabajar sobre ellos para que ellos puedan identificar qué liderazgos son los correctos. Como decía el doctor Eli, hay diferentes tipos de liderazgo y hay que saber aplicar qué liderazgo efectivamente para qué personas se tiene que aplicar. Con un coach sería bueno en lo que es en los estudios del pregrado. Sería mi respuesta, doctorino. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor. Señor sustentante, usted nos espera en esta sala. Vamos a pasar a deliberar. Bueno, señor sustentante, luego de la deliberación correspondiente por los señores jurados, el resultado es que usted ha sido aprobado con el calificativo de bueno.